Hola hermanos, nosotros vamos a dar continuación a lo que empezamos la lección anterior. Estamos hablando sobre la mayordomía, ¿cierto? Nosotros vimos que podemos servir al Señor, ¿cierto? Con con nuestra vida, con los talentos que el Señor nos dio, con nuestro tiempo, que es muy importante. Yo quisiera hablarles un poco del tiempo. En este tiempo que estamos viviendo de restricciones, de contingencia, hay tiempo, estamos con tiempo, demasiado tiempo, podemos decir, pero ¿cómo estamos usando el tiempo que el Señor nos está dando? Porque la Biblia nos dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo determinado por Dios. Entonces, ¿cómo estamos usando el tiempo? El apóstol Pablo dijo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, que debemos saber usar el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo estamos usando el tiempo? ¿Cómo, ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, actualmente estamos viendo muchas personas transmitiendo reuniones, oración, estudios bíblicos, incluso reuniones de iglesias. Esto muestra que la gente está usando bien su tiempo. Doy gracias a Dios por eso. Ahora, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Para la oración, para la palabra, para estar en comunión unos con los otros. Tenemos tenemos diversas actividades, pero cómo estamos aprovechando el tiempo es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros sepamos usar el tiempo. Yo veo que a veces las personas mayormente gastan su tiempo con televisión, con películas, con diversas cosas. Mientras que, y estoy hablando de cristianos, no me refiero a personas no creyentes, me refiero a cristianos. Pero hermanos, honestamente hablando, no encuentro bien, porque somos separados para Dios, fuimos salvados por Él, para su gloria, y tenemos que saber usar bien nuestro tiempo. Vamos a la número 4, que es el dinero y las posesiones. Es otra cosa bastante importante. La Biblia, hermanos, nos enseña que el diezmo es la medida que como mínimo debe dar el cristiano. En Levítico capítulo 27, versículo 30, nosotros encontramos que y el diezmo de la tierra del Señor es cosa dedicada al Señor. Entonces, es algo sumamente importante que nosotros sepamos, reconozcamos y practiquemos ya sobre el diezmo. Hermanos, la Biblia enseña que el diezmo es de Dios. Observen, de Dios. No diezmar, según la Biblia, es robar literalmente lo que al Señor le pertenece. Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, el diezmo es un mandato de Dios. No es una invención del hombre. Está en la Biblia. Observen lo que dice justamente en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El cristiano, hermanos, del Nuevo Testamento, observen, nosotros debemos aceptar el diezmo como la medida mínima. Es lo mínimo que podemos hacer.
así como los santos del Antiguo Testamento aceptaron el diezmo como mandato de Dios. Hermanos, observen que vamos a encontrar en la Biblia, y usted después puede acompañar bien, leer en su Biblia esto. Observen lo que Jesucristo dijo. Él aprobó. Jesucristo aprobó el diezmo. Observen lo que dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, el diezmo. El cristiano del Nuevo Testamento está bajo la promesa de la gracia. Algunos dicen que el diezmo no es cuestión de la gracia, sino de la ley. Se olvidan que Abraham le diezmó a Melquisedec. Abraham no vivió en la era de la ley, sino que estaba bajo la promesa de la gracia. Aquí estamos viendo varios pasajes bíblicos que nos hablan del diezmo. Observen Hebreos capítulo 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hebreos capítulo 7, versículo 6. Esta persona mencionada aquí en Abraham, en el versículo aquí en Abraham, pagó los diezmos, es Melquisedec, quien en el Antiguo Testamento es un tipo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, de manera que el cristiano del Nuevo Testamento debe aceptar el diezmo como la medida mínima y luego ir más allá del diezmo al dar, a ofrendar, ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes deben dar con generosidad. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, hermanos, ahí está cómo se debe hacer, cómo se debe ofrendar según la Biblia. Cuando Pablo habla de esta gracia, en este versículo que acabamos de leer, él está refiriéndose a la gracia de dar. Hermanos, dar es una gracia. Observen lo que dice 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, observen que aquí nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Anoten, y ustedes también después van a leer en las notas que estamos enviando. Al ofrendar, el ofrendar comienza después de que la persona ya ha diezmado. El diezmo le pertenece al Señor. Entonces, ya hemos visto algunos pasajes. Habla de que Leví, por ejemplo, en Hebreos 9:7, habla de que Leví, el sacerdote, da los diezmos. El diezmo ya es del Señor. Cuando se le presentamos, realmente no es una dádiva. Simplemente estamos regresándole al Señor lo que ya le pertenece. Cuando damos más del diezmo es cuando realmente estamos comenzando a dar. Entonces ahí nosotros vemos unas cosas muy interesantes, ¿cierto? Vamos a ver de nuevo, en otras palabras, ¿cierto? El diezmo ya le pertenece al Señor. Cuando se lo presentamos, cuando entregamos, esto realmente no es una dádiva. Simplemente estamos regresándole al Señor lo que ya le pertenece. Simplemente estamos diciendo: Señor, aquí está. Cuando damos más del diezmo,
es cuando realmente estamos comenzando a dar. Así de fácil, hermanos. Es por eso que, y gracias a Dios, que vemos a personas muy generosas, personas que aman al Señor, en primer lugar, aman al Señor, aman a su obra y aman a la gente que hace la obra de Dios. ¿Qué es el diezmo? Es una pregunta. ¿Qué es el diezmo? Es el primer 10% del ingreso de uno. No es solamente un 10%, sino el primer 10%. Quien paga todas las cuentas y luego le presenta al Señor el 10% que le sobra, no está diezmando. Yo solía hacer esto. Me acuerdo cuando era niño, yo trabajaba, muchacho, tenía mis 14, 15 años, yo trabajaba y vendía cloro por las calles, me acuerdo, con unos compañeros que hoy día somos grandes amigos. Y yo tenía mis ganancias y nosotros también teníamos gastos y todos nosotros éramos 3 y todos nosotros éramos cristianos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo primero que hacíamos cuando terminábamos nuestro trabajo era separar el diezmo. Nosotros separábamos el diezmo y después íbamos a pagar las otras cosas. Entonces, diezmar no es presentarle a Dios lo que le sobra. Esto no es diezmo. El diezmo es la prioridad, ¿ya? Diezmar es reconocer que el primer 10% es de Dios y se lo presenta a Él. El diezmar, por tanto, presentarle a Dios es diezmar, esto es diezmar, por tanto, presentarle a Dios su 10% antes que se use el ingreso. Antes que tú gastes, antes que tú pagues tus cuentas, antes de todo, antes que tú hagas tus compras, antes que tú compres la comida de la mascota, primero separa el 10%. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estas primicias pertenecen a Dios. ¿Cuál sería una aplicación práctica de esta verdad? Entonces, acá vamos a hablar un poquito de matemática, ¿ya? Para el individuo que trabaja y recibe un salario, diezmar sería presentarle al Señor el 10% de su ingreso bruto. Supongamos que alguien gana 330,000 pesos a la semana en bruto, y después que ella tiene sus deducciones, le va a sobrar algo. Digamos que le sobre 15,000 pesos. Esa persona debe calcular su diezmo en base a su ingreso bruto, es decir, lo que ella recibió. Lo que ella recibió. Entonces, ¿cuál sería el diezmo de esa persona? Se supone que serían de 3,000 pesos. Si ganó 30,000, serían como 3,000 pesos. Serían exactamente 3,000 pesos. Y no 1,500 pesos, de repente, de lo que le quedó. Entonces, hermano, es algo más o menos así. Tenemos que ser muy fieles. Si nosotros vemos que el Señor es fiel, ahora imagínense para una persona que tiene un negocio, solo se le requerirá diezmar de las ganancias del negocio. Ella no tiene que calcular el 10% del ingreso bruto para diezmar. ¿Se dan cuenta, hermano? Es de las ganancias de uno. Esto es muy fácil. Mi padre igual tenía un taxi, era taxista y también a diario separaba su diezmo. ¿Dónde debe ir el diezmo? ¿A dónde debe ir el diezmo?
Es una pregunta muy frecuente y quiero ver si logro darle la respuesta. La Biblia enseña que el diezmo debe ser dado en y a través de la iglesia local. Hermanos, es algo muy serio. En la iglesia, en y a través de la iglesia local. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un lugar para que se presentara el diezmo. Deuteronomio 12, 5 y 6 dice, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí le llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Repito, Deuteronomio 12, 5 y 6. El Dios que tenía un lugar en el Antiguo Testamento es el mismo Dios a quien servimos hoy día. Dios no ha cambiado, aún Él es un Dios de decencia y orden. Por lo tanto, Él debe tener un lugar adecuado para el diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces, las iglesias locales deben dar cuenta del diezmo. En 2 Corintios 8, los capítulos 8 y 9, nosotros vamos a encontrar Pablo presentando el reto para los cristianos en Grecia, para dar para el sostén de los santos, de los pobres que estaban en Jerusalén. El dinero que se recogía era la responsabilidad de las iglesias, no del apóstol. Fíjense, el mismo apóstol Pablo está enseñando que la iglesia local debe saber administrar y tener la responsabilidad de recoger los diezmos y las ofrendas. Observen lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículos 21 y 29. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, hermanos, el lugar adecuado para recibir los diezmos y ofrendas en esta era del Nuevo Testamento es la iglesia local. Entonces, hermanos, es en el local, es en la iglesia donde se predica la Biblia. ¿Ya? Los diezmos y las ofrendas son la manera ordenada de Dios para sostener su obra. Repito, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, nosotros vamos a detenernos por aquí. El asunto es bastante amplio, requiere tiempo para que podamos explicarles, ya, pero en el próximo video vamos a seguir presentando y esperando que concluyamos esta parte tan importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Que Dios le bendiga y hasta la próxima
Hasta el próximo video.